Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta de hoy. Una de mis series favoritas que veía en la televisión era la serie de Bob Esponja, una esponja amarilla con sus amigos Patricio, Calamardo y su jefe Don Cangrejo y su amiga Arenita, una ardilla, y donde había más episodios de la serie de Bob Esponja en donde vivía en el fondo del mar en una piña. Hasta ahí todo iba normal en las series de Bob Esponja, pero luego de 20 días ya me empezaba a aburrir de ver todos los episodios de la serie de Bob Esponja. Quise buscar algo nuevo, pero no había nada. Así que apagué el televisor y me decidí pensar en si buscar nuevos episodios de Bob Esponja. Así que decidí esperar a la noche siguiente para ver nuevamente la serie de Bob Esponja. Ya en la noche me decidí ver nuevamente la serie de Bob Esponja. Puse en Netflix y puse el nombre Bob Esponja y apareció la serie. Fue que al ponerlo tenía que ver nuevamente los episodios. Y fue que al terminar el episodio llamado Amigo o Enemigo, me decidí bajar hasta la última temporada. Pero más abajo me encontré con un episodio que nunca había visto. No tenía fondo ni nada, solo tenía un nombre. Y este decía: El ataque de las pirañas. Yo me sorprendí tanto al ver que el nombre de las pirañas estuvieran ahí. Así que me decidí ver la serie de Bob Esponja. Fue que al poner empezó la típica intro de Bob Esponja, donde aparece Parche el pirata con la típica canción de Bob Esponja. Y fue que al terminar la intro apareció un fondo negro, pero en el fondo se apareció como la silueta de una piraña roja. Y un nombre apareció en pantalla que decía: El ataque de las pirañas. Y fue que empezó el episodio normalmente, en donde se mostraba a Bob Esponja levantándose para ir a trabajar en el crustáceo cascarudo. Fue que antes de irse le dio de comer a Gary, su caracol, y fue a trabajar al crustáceo cascarudo donde tenía que hacer las cangreburgers. Y fue que al llegar tenía que empezar a hacer las cangreburgers. Hasta ahí todo iba normal en el episodio. Pero la escena cambia y se enfocaba a unos pescadores que al parecer eran los anzuelos, como lo había dicho Don Cangrejo. Y fue que una de las cañas de pescar había capturado algo y cuando lo sacaron no lo podía creer. Era una piraña y los pescadores decidieron atrapar más de esas pirañas para matarlas. Pero fue que de la nada el barco terminó chocándose contra una roca pero la escena regresa al crustáceo cascarudo, donde estaba Bob Esponja preparando las cangreburgers. Y de ahí ya era la hora de cerrar. Y fue que Bob Esponja se fue directamente a su casa. O sea, y cuando llegó, vio que ahí estaba su amigo Patricio. Patricio lo saludó y le dijo que si quería capturar medusas. Bob aceptó y con su red fueron al campo de medusas para atrapar a las medusas. Hasta ahí todo iba normal, pero luego de unos minutos, Fondo de Bikini empezó a temblar de una forma muy rara, como un temblor. Y fue que la escena cambió a un lugar y se ve que se estaba agrietándose. Y de ahí salieron las
pirañas. Y eran miles de pirañas. Y fue que la cámara regresa donde estaba Bob y los demás. Y que al parecer se habían agachado porque habían sentido el temblor fuerte. Patricio, confundido, le dijo a Bob Esponja de qué había pasado. Pero Bob le dice que seguramente fue un temblor. Y ambos proceden a irse. O sea, hasta que la cámara cambia hacia Bob Esponja, cómo se dirigía a su casa. Y este se sienta a ver la televisión. Pero al poner las noticias, reportan lo siguiente. Se reportó que se ha sentido un temblor en fondo de Bikini. Y que algo hubiera pasado y no sé de dónde vino ese temblor. Bob Esponja se quedó confundido y no entendía exactamente de dónde vino ese temblor. Y fue que decidió asegurarse de que no volviera a suceder ese temblor. La cámara cambia hacia el balde de carnada, en donde estaba Plankton intentando buscar una forma de cómo robar la fórmula secreta de las cangreburgers. Y fue hasta que se le ocurrió un plan: entrar al crustáceo cascarudo en la noche. Así que Plankton empezó a preparar para robar la fórmula secreta. La splash de burbujas aparece y se mostraba a Bob Esponja yéndose a dormir. Pero después Bob Esponja empezó a tener una pesadilla. Soñó que estaba huyendo de fondo de Bikini mientras los perseguía las pirañas. En donde ahí comenzaron a atacar a Bob Esponja y después Bob Esponja se despierta del susto y porque había tenido esa pesadilla y decidió volver a dormir. La cámara se pone en negra en unos segundos. Y luego Bob Esponja se despierta y decide ver la televisión porque le llamó la curiosidad lo del temblor. Fue que al poner nuevamente las noticias, reportaron de que encontraron a uno de los ciudadanos de fondo de Bikini muertos y estaba mordisqueado hasta los huesos. Mostraron la imagen y Bob Esponja casi vomita y Gary también. Y cuando mostraron la imagen no lo podía creer. Era uno de los ciudadanos de fondo de Bikini y que al parecer lo habían atacado a él, mordisqueándolo hasta los huesos. Las noticias siguieron reportando de que está buscando a unos responsables de esta masacre. Y fue que Bob Esponja decidió volver al crustáceo cascarudo. Y fue que al llegar vio que Don Cangrejo estaba afuera y ve que estaba echando a Plankton. Esto porque porque Plankton intentó robar la fórmula secreta y terminó lanzándolo al balde de carnada. Y Bob Esponja lo saluda y Don Cangrejo también, y se va a su oficina. Y mientras que Bob Esponja entró al crustáceo cascarudo mientras preparaba las cangreburgers. Pero luego de unos minutos llegó uno de los sujetos, los ciudadanos de fondo de Bikini, pero estaban mordisqueados. Bob Esponja se sorprendió tanto al ver qué había pasado. Entonces Don Cangrejo se acerca y le pregunta de qué había pasado, y el pez le dice de que algo los atacó cuando pasó en un callejón y no sé qué era, pero lo atacaron. Entonces Bob Esponja se sorprendió tanto. Entonces Don Cangrejo, alterado, le dice todo que estaban en el balde en el crustáceo cascarudo, que se calmasen y que intentarán buscar la forma. Entonces Bob Esponja se tranquilizó y decidió seguir preparando las cangreburgers. La cámara cambia hacia el gimnasio de Larry, en donde estaba Larry la langosta haciendo ejercicios. Pero luego sintió algo extraño y voltea y ve a una pequeña piraña, y cual Larry se ríe y lo
y lo golpea porque era pequeño. Pero, pero había cometido un error. Pues cuando voltea aparecen miles de pirañas y se lanzan hacia Larry la langosta y empezó a devorárselo vivo a Larry la langosta. La cámara regresa hacia el crustáceo cascarudo y se mostró que otra vez estaban por cerrar. Pero en el camino se encontró con Calamardo. Bob Esponja le pregunta a Calamardo de qué es lo que sucedía. Calamardo le dice que está preocupado por lo que había pasado. Pero Bob Esponja lo tranquiliza y le dice que seguramente no existe nada. Pero luego se mostraban las patrullas de policía junto con una ambulancia, cual se dirigían hacia el gimnasio de Larry la langosta, y Bob Esponja y Calamardo fueron a investigar de dónde venía qué es lo que había pasado, y cuando llegaron se sorprendieron al ver que todos los ciudadanos del fondo de Bikini estaban ahí, y mientras sacaban el cuerpo de Larry, y yo me espanté tanto al ver que Larry la langosta fue asesinado por las pirañas. Entonces Calamardo se sorprendió tanto y Bob Esponja también, hasta que decidieron ir a buscar a Arenita. Cuando llegaron al domo, vieron que Arenita estaba ahí, y ella, al ver a Bob Esponja y a Calamardo, entonces les dice que entraran rápido. Bob y Calamardo entraron al domo de Arenita, y Arenita comenzó a decirles lo que pasaba. Les comenzó a decir de que vio en la televisión de lo que estaba pasando, y le mencionó de que cuando salió encontró algo y lo atrapó en una esfera y se lo llevó, y le muestran a Bob Esponja y a Calamardo de lo que había atrapado, y ven que era una piraña. Arenita les dice de que esta es una piraña y tiene dientes afilados, y le menciona de que las pirañas son peces carnívoros y caníbales, y se comen toda la carne hasta los huesos. Bob Esponja se sorprendió tanto y comprendió qué había pasado y por qué el ciudadano estaba muerto hasta los huesos, y que también habían atacado a los dos peces y a Larry la langosta porque las pirañas lo habían atacado. Calamardo le dice, ¿y cómo es posible que una simple piraña haya hecho esto? Pero Arenita les dice que no solo es una, sino que ha estado investigando y se dio cuenta de que había más de pirañas allá afuera. Y al parecer descubrió que en verdad la grieta donde ocurrió el temblor, de ahí salieron las pirañas. Y en donde ahí Arenita les dice que ahora el problema son las pirañas, que son miles, que eran demasiadas. Bob Esponja se sorprendió tanto y Calamardo también, pero Arenita les dice que salgan lo más rápido posible y esconderse en algún lugar. Mientras que eso, Arenita cubrió el domo con metales por si las pirañas se les ocurrían romper el cristal para que las pirañas entraran y mataran a Arenita. Entonces Bob Esponja y Calamardo corrieron hacia sus casas. Entonces la cámara cambia hacia las pirañas, que se muestra de que se dirigían hacia la escuela de manejos donde estaba la señora Puff, y donde ahí se mostró a la señora Puff a punto de salir, pero hasta que voltea se asusta al ver a las pirañas, tanto así que la señora Puff se infló, pero esto hizo que las pirañas intentaran atacarlo, pero no se dieron cuenta de que... Pero cuando lo hicieron, la señora Puff explotó
explotó como un globo, oh, mientras que salpicaba mucha sangre. Y las pirañas comenzaron a comerse de lo que queda de la señora Puff. Y la cámara regresa a donde estaba Bob Esponja, y que estaba asustado porque descubrió que las pirañas habían asesinado al pez Larry la langosta y los dos sujetos. Entonces, Bob Esponja decide ir a su habitación. Esto de porque ya estaba haciéndose de noche. Sí. Y decidió ir a hablarle a Don Cangrejo en la mañana. Y luego apareció de nuevamente la splash de burbujas. Casi se mostró que Bob Esponja tenía que volver al crustáceo cascarudo. Y decidió avanzar lo más rápido posible. Pero cuando llegó, Don Cangrejo ahora estaba asustado y le dice de que ahora deben cerrar el crustáceo cascarudo y mantenerse encerrado para asegurarse que las pirañas no se dieran cuenta. Pero Bob Esponja le dice de que ¿cómo supo de las pirañas? Don Cangrejo le dice de que en su casa, o sea, vio que a lo lejos veía miles de pirañas, así, y eso hizo asustar a Don Cangrejo y a su hija Perlita. Entonces Bob Esponja se sorprendió tanto y entró al crustáceo cascarudo, y en donde ahí estaba Calamardo, Patricio, Arenita, Plankton y los demás, y Perlita. Entonces Bob Esponja le pregunta a Don Cangrejo de qué hacía Plankton ahí, si los dos eran rivales. Pero Don Cangrejo le dice de que no entendía de cómo llegó Plankton. A lo mejor pensó de que era otra de sus bromas para robar la fórmula secreta. Pero Plankton le dice que también vio las pirañas, y así casi si lo ven e iban a matarlo. Entonces todos los ciudadanos decidieron esconderse en el crustáceo cascarudo. Y luego la cámara cambia hacia la ciudad de Fondo de Bikini, en donde ahí salieron las pirañas y empezaron a comerse, o sea, todos los ciudadanos del Fondo de Bikini, devorándoselo hasta los huesos. Y luego se mostró a Sirenomania, el chico Percebe, que al parecer estaban refugiados en el asilo para ancianos, en donde ahí estaban bloqueados. Pero hasta que de la nada la ventana donde estaba se rompe, y de ahí salen las pirañas. Pero la pantalla se pone en negra y se mostraron las pirañas saliendo de todo el lugar, mientras se veía todos los cuerpos sin vida, y no lo podía creer. Las pirañas habían acabado con todos, y también con Sirenomania, el chico Percebe. Y luego se mostró a Mantarrayas planeando un plan malvado para intentar para dominar el mundo y a Fondo de Bikini. Pero cuando sale se espanta al ver a muchas pirañas, y así las pirañas lo ven y fueron a atacar a Mantarraya. Mantarraya intentó atacar a las pirañas, pero eran demasiados y se lo comieron hasta los huesos. La cámara regresa hacia el crustáceo cascarudo, donde ahí todos estaban asustados, todos y refugiados. Y Plankton le dice a Karen de qué podían hacer, pero que Karen le dice que no tiene idea de cómo pueden hacer para vencer a las pirañas, son demasiadas. Pero hasta que Bob Esponja se recordó de algo, y se pone asustado porque se dio cuenta de que olvidó a Gary el caracol. Bob Esponja iba a salir, pero Don Cangrejo lo detiene y le dice ¿dónde va? ¿A dónde iba? Bob Esponja le dice que tiene que volver a su casa porque olvidó a Gary. Pero Don Cangrejo le dice que él lo acompañará para asegurarse que no vengan las pirañas.
Bob Esponja aceptó y ambos fueron de vuelta a la casa para buscar a Gary. Llegaron a su casa, pero notaron algo extraño. Vieron que había un muro en la puerta, en la ventana, y ambos entraron y buscaron a Gary por todas partes. Pero hasta que Don Cangrejo escucha a Bob Esponja gritando, y este cuando va a ver y se dio cuenta de lo que había pasado, y al parecer habían llegado demasiado tarde. Alguien había matado a Gary el caracol. Bob Esponja se pone triste porque perdió a su única mascota. Y Don Cangrejo le dice: me parece que tenemos que volver rápido antes de que venga lo peor. Pero hasta que escuchan algo y los dos se van a ver por la ventana y ven que estaban llegando las pirañas. Y ambos salieron de ahí. Mientras Bob Esponja volteaba y veía cómo las pirañas se devoraban la casa de Bob Esponja. Y mientras los dos corrían hacia el crustáceo cascarudo. Y cuando llegaron, Plankton le dice: ¿de dónde estaba? Bob Esponja le dice que fueron a buscar a Gary, pero que habían llegado demasiado tarde. Las pirañas lo habían atacado. Todos se sorprendieron tanto y Bob Esponja cerró la puerta con candados para evitar que las pirañas lo mataran. Entonces, todos los ciudadanos se sorprendieron tanto y ambos decidieron tranquilizarse y ver la televisión que estaba en el crustáceo cascarudo. Y cuando ponen las noticias, dan una noticia de alarma y mencionaron de que las pirañas habían llegado a fondo de Bikini y están comiéndose a todos los ciudadanos. Pero hasta que de la nada, una piraña y las demás empiezan a comerse al pez y fueron a atacar al camarógrafo. Todos se sorprendieron tanto, pero hasta que Calamardo grita del susto y Bob le dice ¿qué sucede? Y Calamardo le dice que ahí vienen las pirañas. Y Bob, cuando se asoma, se espanta lo horrorizado al ver a las pirañas que se dirigían al crustáceo cascarudo. Y todos se espantaron y Perlita les dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Bob le dice que no sabe qué hacer, pero estaba asustado y las pirañas comenzaron a destruir el vidrio y después entran al crustáceo cascarudo y empezó a devorárselos a todos. Calamardo intentó escapar, pero las pirañas lo atacaron a él. Patricio intentó escapar, pero era demasiado tarde. Las pirañas lo rodean y se lo comen. Perlita intentó escapar, pero dos pirañas la atacan a ella. Arenita intentó escapar, pero las pirañas lo muerden a ella, matándola. Bob Esponja estaba asustado, pero hasta que Don Cangrejo le dice: huye rápido, Bob, yo los distraeré para que tú puedas escapar. Bob Esponja, sin pensarlo dos veces, salta a la ventana rota del crustáceo cascarudo mientras la cámara enfocaba cómo Don Cangrejo intentaba evitar a las pirañas, pero era tarde. Se comen a Don Cangrejo. Plankton intentó escapar, pero era demasiado tarde. Las pirañas se comen a Plankton, devorándoselo a él. Karen logró sobrevivir porque estaba hecha de metal y empezó a correr lo más rápido posible y refugiarse en el balde de carnada. Y luego la cámara regresa donde estaba Bob Esponja huyendo de las pirañas, tal como lo había visto en el sueño de Bob Esponja. Bob Esponja entra a la casa de Calamardo y cierra las puertas, así, mientras se enfocaba que las pirañas empezaban a romper la ventana de la casa de Calamardo y estos entran y Bob Esponja, cuando voltea, se da cuenta de que las pirañas estaban cerca de él y las pirañas comenzaron a comerse a Bob Esponja, mientras se veía la sangre en todas partes y que los gritos de Bob Esponja se apagaran. Y luego de eso, la pantalla se pone en roja y un mensaje
y apareció Bob Esponja completamente en esqueleto. Y luego la pantalla se oscurece y... Sí. Y un mensaje hecho en huesos decía... Fin. Y luego empezaron los créditos nuevamente. Pero la música ya no se escuchaba. Y de ahí termina el episodio y yo me sorprendí tanto al ver que las pirañas habían asesinado a Bob Esponja y a los demás. Así que apagué el televisor y me fui a dormir. A la mañana siguiente me decidí ver nuevamente ese episodio. Puse Netflix y puse Bob Esponja y bajé para ver ese episodio. Pero cuando bajé, por mi desgracia, el episodio había desaparecido. Nunca olvidaré esa masacre que las pirañas habían hecho a Bob Esponja y a los demás también. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de nuevos creepypastas, estas creepypastas que se vienen. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa, una inventada. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo creepypasta.